La oxigenoterapia de alto flujo es una gran herramienta para el manejo de nuestros pacientes con COVID, pero también se ha convertido en un arma de doble filo. Ha sido muy preocupante ver la manera como se ha manejado hasta ahora el alto flujo. Esto no es por ninguna razón, digamos, de mala intención, simplemente al principio, cuando estábamos todos desesperados por la pandemia y por la cantidad de casos y todo, había pues muy poca evidencia o nada de evidencia con respecto a las herramientas que teníamos para tratar a los pacientes. Además de esto, pues veíamos que los pacientes se comportaban de una forma completamente diferente a lo que estábamos acostumbrados y que presentaban una enfermedad que no conocíamos o que conocíamos muy poco de ella. Así que había toda una sed de publicaciones, de hacer publicaciones, y lamentablemente se cayó en el error de hacer una serie de publicaciones muy prematuras, cuando no había evidencia suficiente, cuando no se conocía en profundidad la enfermedad. Y lamentablemente esta fue una oportunidad que aprovecharon también algunas grandes casas de equipos médicos, pues para tratar de fijar en la literatura una tendencia hacia favorecer el uso de una herramienta u otra. Y pues revistas que en otras oportunidades nunca se hubiesen prestado para eso, pues cayeron quizás por esta sed de publicaciones como la New England Journal, por ejemplo. El tema es que muchos de estos trabajos que se publicaron prematuramente y que no llevaban un análisis a profundidad de la fisiopatología y del comportamiento de los pacientes, llevaron a que se crearan una serie de protocolos, una forma de acción, una forma de atención y unos criterios que no necesariamente son correctos. Aquí tenía que prevalecer un poco la fisiología básica, entender bien, porque el alto flujo es algo muy sencillo, son 3 parámetros: flujo, concentración y humedad relativa. Sin embargo, solo esos 3 parámetros han creado una enorme cantidad de errores, de confusiones, porque los conceptos básicos de esas cosas en muchas ocasiones no está claro. Cuando se lleva, o sea, no se comprende adecuadamente esta herramienta, no se comprende su mecanismo de acción y no se comprende o no se comprendía hasta el momento cómo influye en esta patología en particular. Así que simplemente quiero traer brevemente algunas consideraciones que se deben tomar en cuenta basado en todo esto que acabo de explicarles. Fíjense, yo estoy en Guayaquil, yo soy venezolano, pero vivo en Guayaquil hace ya casi 6 años. Si uno busca rápidamente en Google, uno se da cuenta que el comportamiento de esta segunda ola ha sido diferente a lo que fue el año pasado. Diferente en el sentido de que teníamos antes una cantidad de pacientes que iban directamente a terapia intensiva, el tema de los ventiladores mecánicos, toda esta historia que ya ustedes conocen. El comportamiento ahora ha sido un poco diferente y preocupa que, a pesar, por ejemplo, que en este momento hay una disminución de la cantidad de casos que acuden al hospital, la mortalidad en UCI aumentó considerablemente. ¿Cómo es posible que después de un año de aprendizaje y de experiencia, de trabajos, de evidencias, etcétera, cómo puede ser que ahora la mortalidad en UCI sea mayor que el año pasado? ¿Qué es lo que ha estado ocurriendo aquí? Yo estuve investigando, hablando con colegas, con amigos en diferentes hospitales de acá de Ecuador, también de Bolivia, de México, de España, y aparentemente la tendencia es muy parecida. Yo no puedo decir que la razón de esto sea únicamente el mal manejo previo a la terapia intensiva, pero sí estoy seguro que tiene mucho que ver. ¿Por qué? Porque lo que nos
lo que está ocurriendo en las UCI es que el paciente que antes llegaba de su casa, que tenía sintomatología, llegaba al hospital, era tratado en el hospital y cuando veía que la cosa no funcionaba bien, iban a terapia intensiva, pues ahí se intubaban y era ese proceso que se observaba dentro del hospital. Ahora ocurre de una manera diferente. El paciente primero tarda mucho tiempo en acudir al centro hospitalario. Cuando acude al centro hospitalario a veces son hospitales o salas o ambulatorios diseñados para el tratamiento inicial del COVID y resulta que acá lo que ocurre en muchas oportunidades y lo digo con base porque estuve presente en muchas de estas unidades, no el manejo de la ventilación no invasiva, el manejo de la oxigenoterapia de alto flujo, cursa quizás de una forma no tan adecuada, o este tema de la falta de camas en UCI, de la falta de ventiladores, hace que los pacientes tengan que estar mucho más tiempo sometidos, por ejemplo, a alto flujo cuando ya no responde adecuadamente, o intentar X cantidad de cosas con ventilación no invasiva, y cuando finalmente el paciente llega a la terapia intensiva, el estado del pulmón es tan severo que el paciente muere incluso a las pocas horas de ser intubado. Así que no es una tontería que hablemos tanto de alto flujo y de los métodos no invasivos, porque bien utilizados, con el criterio correcto, son maravillosos y va a evitar la intubación en una enorme cantidad de pacientes, y se supone que solamente el 5 al 7% de los pacientes va a desarrollar distrés respiratorio y que la mortalidad en UCI ya debería estar por lo menos en 30% y no en 58, 60% como se está viendo ahora. Consideraciones iniciales: es una herramienta muy sencilla, es muy útil, pero es muy mal comprendida. El fracaso de la cánula nasal de alto flujo es proporcional al desconocimiento de sus principios y de sus aplicaciones. No parecen estar claros los conceptos y las diferencias entre lo que es FiO2 y concentración de oxígeno, por ejemplo, la diferencia entre lo que es flujo y lo que es concentración de oxígeno, lo que es alto flujo, lo que es bajo flujo, a qué se refiere la saturación de oxígeno, a qué se refiere la PO2, etcétera. Y esto es más frecuente de lo que pueden imaginarse. Si uno pregunta cuánta concentración de oxígeno me entrega un flujómetro a 3 litros por minuto, y se van a dar cuenta que normalmente las respuestas son erróneas, porque hay una confusión en esto. La cánula nasal de alto flujo no ejerce una función terapéutica. Su objetivo principal es disminuir el trabajo respiratorio, la disnea y la frecuencia respiratoria, hacer más eficiente el ciclo respiratorio y aumentar el rango de tiempo mientras la farmacología y otras acciones terapéuticas hacen su trabajo. La cánula nasal de alto flujo no resuelve neumonía, no resuelve síndrome de distrés respiratorio agudo. Si el paciente requiere, esta es una de las grandes cosas en las que yo quiero hacer el mayor énfasis posible, es que si el paciente requiere fracciones inspiradas de oxígeno mayores a 0.6 o concentraciones de oxígeno mayores a 60%, la cánula nasal de alto flujo es de muy alto riesgo. Incluso hay publicaciones ya con evidencia que dicen que si un paciente requiere más de 60% de oxígeno con una cánula de alto flujo, ese paciente va a fracasar en alto flujo, y es preferible pasarlo a otro nivel de soporte ventilatorio antes de que dañemos más los pulmones. Los flujos excesivos con alta FiO2 mejoran la saturación de oxígeno, pero pueden empeorar la hipoxemia sin que nadie se dé cuenta. Ya les voy a mostrar el fenómeno que ocurre cuando colocamos flujos excesivos, porque por ejemplo tenemos un protocolo que nos dice que a todos los pacientes que entren por esa puerta le vamos a poner 60%, el máximo flujo, y resulta que este máximo flujo puede producir alguna mejoría
por la concentración de oxígeno y tal en la saturación de oxígeno, y nos quedamos con la saturación de oxígeno sin observar la PO2. En muchos casos se van a dar cuenta que mejora la saturación, pero la PO2 baja o empeora. Como está la hipoxemia silente, el paciente no lo manifiesta, y como todo el mundo está viendo una saturación de oxígeno relativamente adecuada, pues entonces nadie se preocupa mientras el pulmón se está deteriorando, mientras la PO2 está bajando cada vez más sin que nadie se dé cuenta. Es obligatorio asegurar la humedad relativa. O sea, la humedad relativa debe estar por encima del 95% y la temperatura debe ser mayor a 33 grados. Y el tema de la humedad relativa es obligatorio, no es por confort del paciente. Dentro de la técnica de alto flujo, la humedad relativa tiene sus propios objetivos y tiene sus propios mecanismos de acción que complementan, digamos, la terapia de alto flujo. La frecuencia respiratoria, el índice de ROX y los requerimientos de oxígeno son los mejores predictores de éxito o fracaso, sobre todo la frecuencia respiratoria. Y me contenta mucho que en charlas anteriores se han referido en varias oportunidades a esto. Fíjense que algo perdón. Ok, disculpen. Algo de lo que les hablaba al principio es que esto fue una carta al editor que hizo la revista de Medicina Intensiva con respecto a esos trabajos a los que me refiero, que fueron publicados prematuramente. Tras analizar las recomendaciones del uso de la cánula de alto flujo, pensamos que el estudio que lo apoyó presenta deficiencias, que ha supuesto que en la práctica clínica actual su amplio uso se ha traducido en una elevada tasa de fracaso. Y resaltan que la cánula de alto flujo debe ser utilizada únicamente en las fases iniciales de la hipoxemia. Acá, los mecanismos de acción de la cánula de alto flujo, lo que hice fue colocar quién es el responsable que se cumpla este mecanismo de acción. Con respecto al lavado del espacio muerto, quien lo hace es el flujo. El tema del lavado del espacio muerto es muy bueno para la mayoría de las patologías que cursan con insuficiencia respiratoria. Pero en el caso del COVID, el problema, el lavado del espacio muerto puede resultar en un problema. Porque a menos que el paciente tenga una patología pulmonar previa, va a llegar a nosotros con una alcalosis respiratoria. Estamos haciendo una tabla de Excel con los datos de todos los gases arteriales de varios centros, y todos los gases arteriales en su mayoría, a menos que sea un paciente en estado muy crítico o sea que llegó en un estado muy crítico o que tiene una enfermedad pulmonar previa, todos estos pacientes están en alcalosis respiratoria. Cuando yo lavo aún más el espacio muerto, estoy llevando al paciente a más alcalosis respiratoria, y esto tiene un efecto que vamos a ver. El otro mecanismo de acción es la reducción del trabajo respiratorio. Eso se logra gracias a la combinación del flujo y el oxígeno. La disminución de la resistencia, si bien es parte de las funciones del flujo o el responsable del flujo, la conductancia y el compliance pulmonar mejoran debido a la acción de la humedad relativa. El efecto CPAP, que es un efecto pobre, ya se llegó, digamos, al consenso de que el máximo efecto CPAP que puede producir una cánula de alto flujo es entre 5 y 7 centímetros de agua, y que no es suficiente para producir reclutamiento ni recuperación de la superficie alveolar, y que solo puede influir en algo en la difusión, en promover la difusión de oxígeno. Este efecto CPAP se logra por el flujo expiratorio versus el flujo continuo del alto flujo, y el otro mecanismo de acción es la movilización y la eficiencia ciliar. Sin humedad relativa no hay movimiento ciliar, o sí hay movimiento ciliar realmente, pero no es eficiente, no desplaza la capa mucosa. Así que un paciente sin humedad relativa, sin la garantía de la humedad relativa, es un paciente más vulnerable a desarrollar infección bacteriana sobreagregada. Esto simplemente para recordar que este sistema o la definición de alto flujo o bajo flujo
depende del flujo pico inspiratorio del paciente y no del dispositivo. Si el flujo pico inspiratorio del paciente es digamos, llega a este punto y el dispositivo entrega un flujo que está, digamos, a la mitad de su flujo pico inspiratorio, pues se comporta como un sistema de bajo flujo. Este remanente de flujo inspiratorio que se queda sin ser satisfecho por el dispositivo es llenado o es completado por la inspiración de aire ambiente. Y este aire ambiente diluye la concentración de oxígeno que está acá, por lo tanto no puedes determinar cuánto es exactamente la FiO2 que se entrega. Mientras que si el dispositivo supera el flujo pico inspiratorio del paciente, el paciente no tiene oportunidad de tomar aire del ambiente ni de ningún otro lado, porque todo el flujo inspiratorio que es capaz de generar es satisfecho por el alto flujo. Ahora, el paciente solo va a tomar flujo hasta acá. Solo va a ser capaz de ingresar flujo hasta este punto. O sea que todo este espacio que está acá es un flujo de aire que no hace nada, sino lavar espacio muerto y salir al aire ambiente. Lo que sí está demostrado, y hay mucha evidencia, es que la cánula de alto flujo produce un efecto muy bueno, y es la disminución de la sensación de disnea. Este trabajo que está acá, cuando se le preguntaba al paciente el grado de disnea que sentía, pues cuando estaba conectado, a pesar de que estaba en oxígeno al 100%, el 80% dijo que tenía una disnea severa, refirió que tenía disnea severa, y cuando fue pasado a una cánula de alto flujo, el 80% que antes dijo que era una disnea severa, ahora dijo que era una disnea leve. También pues demostradísimo que disminuye la frecuencia respiratoria, simplemente porque satisface la sed de flujo del paciente. La disnea se produce cuando mi cerebro me dice que necesito una determinada cantidad de aire y el esfuerzo inspiratorio que yo hago no alcanza satisfacer lo que el cerebro me está pidiendo, hablando coloquialmente. Así que si yo satisfago la cantidad de flujo que necesito generar, que el cerebro me está diciendo, lo primero que ocurre es que disminuye mi sensación de disnea. Y esa disminución de la sensación de disnea también produce una disminución de la frecuencia respiratoria. Consideraciones con respecto a colocar el flujo al azar o colocar flujos inspiratorios muy altos. Pues bien, una vez que el flujo de la cánula supera el flujo pico inspiratorio del paciente, ya no hay más entrada de volumen al pulmón. Se lava el espacio muerto y el resto sale al ambiente. El flujo se produce cuando se genera una diferencia de presión entre dos puntos. Cuando el paciente hace un esfuerzo inspiratorio, la disminución de la presión intratorácica con respecto a la atmosférica hace que ingrese el flujo de aire. Igualmente, en el caso de la cánula de alto flujo, no estoy, digamos, produciendo solamente un gradiente con respecto al aire ambiente. Hay un impulso real que viene por el flujo que está enviando el dispositivo con respecto y que llena los pulmones, digamos, por el efecto de la expansión que hace el paciente, que realiza el paciente. Pero la cánula de alto flujo no es un sistema presurizado, de manera que una vez que ya no hay una expansión pulmonar, el flujo no continúa inflando el pulmón. Eso no ocurre. No ocurre porque no está presurizado el sistema. Simplemente el flujo de aire se va a donde hay menor resistencia. Inicialmente produce un lavado de la vía aérea y luego el aire restante se va al ambiente. Acá una pequeña muestra de cómo se produce el lavado del espacio muerto a diferentes flujos de la cánula. Mientras mayor es el flujo, por supuesto, más rápidamente ocurre el lavado del espacio muerto. ¿Y esto qué implicación tiene? Tiene una enorme implicación. Ya lo hemos podido ver y documentar qué ocurre cuando hacemos un exceso de flujo en la cánula de alto flujo. Si recuerdas, la curva de disociación de la hemoglobina, y digamos que la posición normal o promedio es esta azul que está acá. Lo que quiero mostrarles acá es que en este caso, aleatorio por supuesto, es un dibujo, está en 82% la saturación, y este 82%
significa en este paciente 52 de PO2. Si el paciente tiene alcalosis, o sea, tiene una elevación de su pH, esta curva se desplaza a la izquierda. Y esto lo que me representa es que con 82% de saturación, lo que antes era 52 de PO2, ahora es 42 de PO2. Pero yo estoy viendo la misma saturación de oxígeno, a pesar de que aquí el paciente está más hipoxémico. ¿Qué ocurre cuando colocamos exceso de flujo en la cánula y se produce mayor lavado del espacio muerto? Desplazamos CO2 o barremos CO2 y esto desplaza aún más la curva de disociación de la hemoglobina hacia la izquierda. ¿Y qué es lo que vemos acá? Que el paciente mejoró la saturación, ahora tiene 92 o 93 y nos quedamos contentos, y lo que ha ocurrido en realidad es que al desplazarse la curva de disociación, ahora este paciente que antes tenía 52 de PO2, ahora tiene 38 de PO2. Así que el tema de acompañar los gases arteriales, cuando se hacen cambios de flujo, cuando se hacen cambios de concentración, etcétera, es muy importante para evaluar si lo que yo estoy viendo en la saturación de oxígeno tiene una correlación como la que yo creo con la PO2. Si el paciente se puso más alcalótico, estos valores de saturación puede ser que no me estén representando la hipoxemia que se está presentando a nivel sistémico. Con respecto a las concentraciones de oxígeno mayores a 60%, en personas normales la acción natural de los antioxidantes deja de ser efectiva para combatir los radicales libres de oxígeno a partir de 50% de concentración de oxígeno. Resulta que en el COVID hay descubrimientos interesantes publicados en febrero de este año. Resulta que el COVID afecta directamente el metabolismo celular que produce la síntesis de antioxidantes. Esto quiere decir que el paciente con COVID tiene menos capacidad de producción de antioxidantes, por lo tanto es mucho más vulnerable a la proliferación de radicales libres de oxígeno con menores concentraciones de oxígeno. Como ustedes saben, el estrés oxidativo es tremendamente inflamatorio. Y los radicales libres de oxígeno no solamente son proinflamatorios, sino que además generan fibrosis, pueden desencadenar fibrosis irreversible, y ya tenemos una enfermedad inflamatoria. El COVID-19 es una enfermedad prevalentemente inflamatoria debido a la tormenta de citoquina, la famosa tormenta de citoquina, y ahora resulta que a toda esta cantidad de sustancias proinflamatorias que están actuando, les estamos agregando el ejército de reserva de los radicales libres de oxígeno, promoviendo todavía más el estado inflamatorio. Si hay un requerimiento mayor de 60% de oxígeno, implica que hay un shunt o un trastorno de difusión severo, y esto no se resuelve con concentración de oxígeno. Así que lo que va a ocurrir si coloca 70, 80, 90, 100%, insistiendo en el alto flujo, lo que vas a hacer es retardar el paso a un soporte ventilatorio que pueda ser más efectivo. Este es el trabajo publicado en febrero del 2021 con respecto a la afectación del virus sobre los antioxidantes. Y acá tenemos otros trabajos. ¿Cuánto es la saturación de oxígeno segura para el paciente? Estos son pacientes intubados, pero a lo que me refiero es al peligro de la hiperoxemia. Ellos determinaron que el espacio seguro, el rango seguro de saturación era entre 93 y 95, porque después de 96% no tenemos idea de cuánto es la PO2 a menos que hagamos unos gases arteriales. Así que si yo tengo un paciente que está con 97%, y acá nuevamente la curva de disociación de la hemoglobina, ese 97% puede ser que tenga 80 de PO2, 100 de PO2 o 500 de PO2. Así que puede pasar desapercibida la hiperoxemia, que es tan peligrosa y tan desfavorable para el paciente. Este es otro trabajo en el cual compararon una acción convencional de llevar, de ajustar la FiO2 para una PO2 de 150
y una saturación entre 97 y 100 con respecto a un tratamiento conservador de tener una PO2 entre 70 y 100 con saturaciones entre 94 y 98. Y en el estudio se observó que el conservador, o sea, tener saturaciones de oxígeno un poco más baja y PO2 por debajo de 100, disminuía la mortalidad en 8.6%. Con respecto a la clínica del paciente, pues en la mayoría de los casos que no son COVID, la clínica del paciente tiene un gran peso, pero en COVID-19 es relativamente cierto. No es cierto respecto a la hipoxemia, porque el paciente con hipoxemia feliz o la hipoxemia silente, pues no muestra ninguna clínica más que aumento de la frecuencia respiratoria, a pesar de estar severamente hipoxémico. Así que la hipoxemia feliz se refiere a niveles significativamente bajos de saturación y PO2 sin que el paciente tenga la sensación de disnea. Acuérdense que el control central actúa de manera independiente bajo dos mecanismos, de aumentar el ritmo y la profundidad, y el otro mecanismo sería aumentar el esfuerzo muscular. Y la disnea se origina cuando ese esfuerzo muscular no logra satisfacer la demanda de flujo. La hipoxemia por sí sola produce aumento de la frecuencia respiratoria, pero no necesariamente la disnea. Por eso ustedes pueden ver pacientes que están con 30 de frecuencia respiratoria, que tienen una saturación baja y el paciente está chateando por el celular sin mayores problemas. Cuando aparece finalmente la disnea, ya no hay reserva muscular y normalmente la disnea aparece cuando la PO2 ya está por debajo de 40. Otra cosa es que el virus afecta directamente el reflejo de vasoconstricción hipóxica de los capilares pulmonares. O sea que esta regulación del flujo, de aumentar la resistencia de los capilares cuando no están en presencia de un alvéolo funcional o de la presencia de oxígeno, resulta que el COVID actúa o afecta directamente los quimiorreceptores periféricos, y específicamente en los capilares pulmonares. Así que pueden haber zonas sin un buen aporte de oxígeno o zonas de la superficie alveolar que no están activas, y los capilares que deberían reducirse para redistribuir el flujo de sangre hacia zonas ventiladas, ese mecanismo no existe. Así que por eso se forman estos shunts intrapulmonares tan masivos. Bueno, este es un trabajo simplemente que demostró que había trastorno de difusión en todos los casos de neumonía, y que incluso este trastorno de difusión podía tardar hasta 3 meses en recuperarse después del alta del COVID. ¿Cuánto flujo entonces damos? Simplemente el volumen minuto multiplicado por 3. Este sería el cálculo del pico flujo inspiratorio, que sería esto. Así que si, por ejemplo, tengo un paciente con peso ideal de 60 kilos que está respirando a 20 respiraciones por minuto, pues hacemos el cálculo acá, calculamos su volumen minuto, lo multiplicamos por 3 y en este caso, este paciente requiere un flujo de 28.8 litros por minuto, que sería el equivalente a su flujo pico inspiratorio. La FiO2 simplemente se coloca según el valor de saturación o de PO2 adecuado. Si la FiO2 requerida es mayor a 0,59 para una saturación mayor a 93 con un flujo superior al pico flujo inspiratorio, la conducta debe ser pasar a presión positiva. Si en 1 hora no se aprecia una mejoría de la frecuencia respiratoria, cardíaca, la disnea y la oxigenación, la evidencia dice que no va a responder a este método. En los casos de COVID, un aumento de la PAFI por concentración alta de oxígeno puede enmascarar un daño pulmonar en progreso, retardando la intubación. Concentraciones mayores a 60% puede dar niveles altos de saturación, aun cuando la PO2 puede permanecer baja o disminuir aún más. Con respecto a la humedad relativa, tiene sus propias funciones, como dijimos, disminuye la resistencia de la vía aérea, sin ella no hay actividad ciliar, mejora la elastancia pulmonar y disminuye el consumo de oxígeno.
Cuanto al índice de ROX, lo voy a pasar porque se habló muy bien de esto, simplemente para decirle que en estos mismos trabajos que hablan del índice de ROX, se habla de que si la FiO2 requerida es mayor a 0,59, ya es un indicativo de que ese paciente no es candidato para el alto flujo. La frecuencia respiratoria también muy importante, y más o menos recientemente se hicieron unos nuevos cortes que vi que lo mencionaron antes, un ROX por debajo de 2,85 a las 2 horas, o debajo de 3,47 a las 6, o por debajo de 3,85 a las 12 horas, fueron predictores de que iba a fallar el paciente en alto flujo. Esto ya lo vi en otra participación anterior, además muy bien explicada, y simplemente ya comparando la cánula de alto flujo con el CPAP, el alto flujo busca disminuir el trabajo respiratorio, disminuir la frecuencia cardíaca y respiratoria, calma la sed de flujo mientras se hace el diagnóstico, mientras se clasifica y se decide la conducta terapéutica según los hallazgos, pero no tiene un efecto terapéutico como tal. CPAP, en cambio, aumenta la presión transpulmonar al final de la expiración, que es lo que mantiene la superficie alveolar abierta durante todo el ciclo respiratorio, evita el biotrauma, reduce el edema, mejora la difusión de oxígeno, reduce el shock intrapulmonar, recupera superficie alveolar, además de la función ventricular izquierda que la favorece, y sí tiene un efecto terapéutico. Esto no quiere decir que todos los pacientes van a ir a CPAP y no a alto flujo, no. Hay pacientes que van a responder muy bien al alto flujo y que no van a necesitar CPAP, y hay pacientes que van a responder muy bien a CPAP y no al alto flujo. CPAP no tiene una acción mecánica, o sea que si el paciente tiene una fatiga muscular y su problema es mecánico, el CPAP no lo va a resolver. En ese caso necesita 2 niveles de presión, y ahí va a depender. Si hay distrés respiratorio, no debe intentarse el bilevel, debe intubarse de una vez, y cuanto antes se intube mejor será el pronóstico. Pero si no tiene distrés, sino lo que tiene fatiga muscular, puede pasar entonces al modo bilevel. En cuanto a la post-extubación, y simplemente una consideración acá, es que si un paciente tiene una dificultad, tiene 14 días en ventilación mecánica y falla la descontinuación, o la descontinuación se hace difícil, lo más probable es que sea por una falla diafragmática. La falla diafragmática se pudo, digamos, demostrar en este trabajo de autopsia, en los cuales vieron que la expresión de la enzima convertidora angiotensina 2 estaba presente principalmente en las fibras del diafragma, y esto suponía una puerta de entrada del ARN del virus a las fibras del diafragma, afectándolas directamente. Acá la demostración de lo que era un paciente con difusión diafragmática inducida por ventilación mecánica, y una difusión diafragmática con afectación de COVID y con difusión además inducida por ventilación mecánica también. Así que lo más probable es que sea una falla mecánica, y la falla mecánica no se resuelve con alto flujo, se resuelve con ventilación mecánica no invasiva. Si es el caso del paciente extubado, va a tener más probabilidad de éxito en evitar la reintubación que el alto flujo. De hecho, la evidencia publicada por Wivent dice que en las maniobras para evitar la reintubación, la cánula nasal de alto flujo no es recomendable, y que lo que tienen alta recomendación es el uso de CPAP o ventilación no invasiva. Y ya terminando, consideraciones con respecto a la cánula nasal de alto flujo en ciudades con altura. Hay que recordar que en las alturas la hipoxemia se produce por disminución de la presión parcial de oxígeno y no por disminución de la concentración. Esto quiere decir que el paciente con COVID en las alturas va a ser más vulnerable a la hipoxemia por la disminución de su presión alveolar. La presión alveolar que produce una cánula nasal de alto flujo, que no es un sistema presurizado, probablemente no va a ser suficiente o no va a ser tan efectiva para tratar este tipo de hipoxemia en estas ciudades. Las alturas además promueven la extravasación de líquidos y el edema, que es una de las características que hemos observado en los pacientes con COVID un poco más severos.
En las alturas, la PCO2 disminuye por hiperventilación, aumentando la tendencia a la alcalosis y a ese desplazamiento de la curva de disociación de la hemoglobina a la izquierda, haciendo que con saturaciones más altas tengamos PO2 más baja. Así que las circunstancias fisiológicas de la altura parecen favorecer más el uso del CPAP con respecto al alto flujo. Eso es todo. Espero que haya sido de utilidad compartir esta charla con ustedes. Para poder iniciar esta charla, primero hacer un enfoque acerca de la función fisiológica, el funcionamiento, el efecto del alto flujo, el efecto mecánico, el efecto en lo que se refiere a incremento de presiones, cambio de presiones en las vías aéreas, y en segundo lugar vamos a ver en qué paciente está indicado, cuál es la forma de brindarlo, cómo se monitorea y cuál es la forma de retirarlo, y los riesgos también inherentes al excesivo uso de ellos. Desde el inicio de la pandemia, que en esta segunda ola estamos notando una aparición cada vez más temprana de pacientes en el hospital con problemas de compromiso respiratorio que en la primera ola no se veía casi al final o a mitad de la segunda semana. Eso hace de que aparezcan una serie de dispositivos que traten de apoyar en el uso del oxígeno, en el uso de soporte respiratorio ante la escasez de limitaciones, no solo de personal, sino de dispositivos que nos puedan apoyar en este sentido. Entonces ahí aparece la cánula de alto flujo, un dispositivo de antaño que ha sido usado históricamente más en las unidades de cuidados intensivos neonatales o de pequeños infantes, en los cuales se vale en el hecho de que entrega un flujo mucho más elevado que los dispositivos convencionales, ya sea la máscara Venturi, la máscara de reservorio, las cánulas binasales. Y esto ocasiona dos efectos. Un efecto que tiene que ver con un incremento de la presión en la inspiración, y que tiene la finalidad de poder disminuir el excesivo desgaste muscular para poder hacer ingresar más aire a las vías aéreas, producto de la insuficiencia respiratoria. No olvidemos que normalmente más o menos un aproximado entre 5 y 10 litros por minuto, ese es el volumen minuto que se maneja, pero que esto se puede incluso hasta llegar hasta ser 10 veces más, 8 a 10 veces más en situaciones de insuficiencia respiratoria importante. Esto hace de que se necesite un mayor trabajo muscular para poder tratar de incrementar la frecuencia y la cantidad de volumen de ingreso a las vías aéreas. La cánula de alto flujo tiene esa función, o tiende a aligerar ese excesivo desgaste, y lo hace en la forma de una entrega de una presión, porque no olvidemos que el flujo desde el punto de vista físico está relacionado directamente a una entrega de presión y está inversamente relacionado a la resistencia de las vías aéreas. Entonces existen trabajos en los cuales se ha visto de que al incrementar nosotros el flujo en las vías aéreas, ya sea con oxígeno y aire ambiental, una mezcla de ellos, se incrementa la presión en los espacios nasofaringeos o en la fosa faríngea posterior, de tal forma de que nosotros tenemos de 40 hasta 70 litros en ese amplio rango de entrega de alto flujo. Vamos a ver un incremento que puede ir desde los 4 centímetros de agua hasta los 7 u 8 centímetros de agua. Existen algunos dispositivos que pueden entregar más de 70 litros por minuto, pueden llegar a 80, 90 litros por minuto. Entonces la cantidad de presión que se puede incrementar puede ser 10 hasta 12 centímetros de agua adicional. Esto acarrea un mayor incremento en la entrega de volumen. Y este incremento de volumen tiene dos funciones. Una función que le va a ayudar al paciente, le va a aligerar la sensación de falta de aire, pero la otra también puede ser que sobredistienda o cause un excesivo
un excesivo incremento del volumen tidal intrapulmonar, y esto puede acarrear un compromiso de sobredistensión y puede lesionar o injuriar adicionalmente el pulmón. Pero el principal objetivo es obviamente descargar o limitar el trabajo respiratorio. Esta fuerza o esta presión que se incrementa en la forma de la inspiración también se mantiene como un backup al momento de la expiración, de tal forma de que en el momento de la expiración nosotros vamos a tener que aproximadamente entre 2 y 4 centímetros de agua, o 3 o 5 en algunos dispositivos centímetros de agua van a quedar de backup y van a servir para evitar el colapso y la pérdida de volumen pulmonar respiratorio final en el momento de la expiración, y funciona como un CPAP o presión positiva continua de las vías aéreas. Estos dos efectos, inspiratorio y expiratorio, de la cánula de alto flujo es lo que le da el soporte teórico para poder producir una sensación de bienestar y una sensación de disminución de trabajo respiratorio. Pero ¿cuáles son los efectos desde el punto de vista fisiológico que va a producir la cánula de alto flujo? No olvidemos que estos dispositivos entregan dos tipos no solamente la presión, sino también entregan oxígeno. Al aumentar el flujo aumentamos presión y aumentamos FiO2. Entonces, al aumentar la presión vamos a incrementar el volumen pulmonar expiratorio final. Este incremento del volumen pulmonar expiratorio final va a evitar el colapso dorsal, sobre todo. Va a haber mayores zonas abiertas dorsales o posteriores o dependientes, y esto va a producir un mayor volumen. Al incrementarse el volumen va a incrementarse la compliance pulmonar. Adicionalmente, cuando nosotros entregamos más oxígeno, el incremento del volumen y la ventilación, la oxigenación de esas unidades alveolares abiertas, se va a producir un mejor efecto de intercambio gaseoso. Eso se va a ver en un incremento en la presión arterial de oxígeno, y esto va a producir una disminución del respiratorio, la frecuencia respiratoria va a disminuir, el trabajo respiratorio, el esfuerzo y un mayor confort del paciente. Entonces, estos efectos que se ven en los pacientes cuando se ponen estos sistemas es variable en realidad. No todos producen este mismo efecto, va a depender del momento en que el paciente es atendido con este sistema. Es diferente que atendamos a un paciente que tenga 20, 40% o menos de 40% de compromiso tomográfico y que esté en los primeros días de enfermedad y no haya disnea o una disnea leve, a que tengamos un paciente de 80, 90% de compromiso tomográfico y ya se encuentre fuera o después de las primeras semanas de enfermedad, en las cuales estos sistemas se pueden convertirse más bien en dañinos más que de apoyo. En base a eso ha surgido muchos análisis, muchos documentos con la finalidad de poder encuadrar o sistematizar el trabajo de estas cánulas. Y esto se ha visto todavía aún incompleto, un trabajo todavía incompleto, se está realizando todavía durante estos tiempos, se está terminando de conocer estos dispositivos, porque dentro de su uso hospitalario no solamente tenemos el uso que pueda corresponder a unidades de cuidados intensivos, también puede corresponder a áreas de medicina, áreas de oncología, postoperados, va a ser diferente según el dispositivo que uno maneje, y va a ser diferente según el tipo de paciente que tengamos. No es lo mismo tener un paciente obeso o gestante que un paciente, digamos, con un índice de masa corporal menos de 30 a uno que tenga mayor de 30. Y no es lo mismo también en los niños que en los adultos. Entonces, lo que se concluye de todos estos que hemos estado revisando es que en cuidados intensivos, para poderlo dirigir un poco más esta exposición, se ha planteado utilizarlo en 4 escenarios: la falla respiratoria hipoxémica, posterior a la actuación, en donde probablemente tengamos los mejores resultados
posterior a una actuación programada, la cánula de alto flujo es muy útil. En realidad parece que tuviese una mayor certeza de uso en estos momentos que en la preintubación. Otros casos también son los pacientes postoperados, obesos o de alto riesgo por cirugías torácicas o cirugías cardíacas. Y el otro tema que se está realizando es el periodo perintubación, en la cual, a pesar de ser una certeza moderada, no está totalmente recomendada en comparación al BNI, por cuanto el CPAC que se plantea que pueda tenerse o que puede ofrecer es muy poco, es muy bajo en realidad. Entonces su recomendación parece muy frágil en estos momentos. Vamos a buscarnos a poder revisar cuáles son los criterios de ingreso y las formas en las cuales se indica las cánulas de alto flujo en la falla respiratoria hipoxémica, que es lo que en realidad es el motivo de la presente exposición. Entonces, cuando hablamos de un paciente que va a ingresar a cánulas de alto flujo, tenemos que seleccionar al paciente en base a criterios clínicos, gasométricos y de imágenes también. Probablemente los clínicos y gasométricos son los que más importancia en este aspecto tenemos. Si nosotros tenemos un paciente con una disnea leve, un poco taquineico y que no tenga compromiso de otro órgano, entonces el paciente probablemente sea más ideal. Mientras más temprano lo usemos, es mejor. Si nosotros vemos un paciente que tiene una disnea moderada, con algún signo de trabajo respiratorio, todavía está indicado. Generalmente a veces en las disneas graves, ya en las cuales no va a responder, ya no nos sirve generalmente como una situación de apoyo, sino nos va a servir como un puente hacia otro sistema de apoyo, que es la ventilación mecánica invasiva. Entonces, mientras más temprano lo utilicemos, va a ser mucho mejor. Dentro de los criterios gasométricos se habla bastante del PAPI, que el PAPI que viene a hacer relación entre la presión arterial de oxígeno y la presión inspiratoria de oxígeno, PAPI menor a 200, pero el PAPI es un elemento muy común, muy utilizado, pero no es el más preciso. Entonces su utilidad es muy cuestionada como un elemento de referencia para poder nosotros hablar de un compromiso respiratorio, una insuficiencia respiratoria. Se debe preferir el uso de la presión arterial de oxígeno, que, como sabemos, cuando está por debajo de 70, indefectiblemente, cualquier sea el apoyo que se le esté brindando de oxígeno, indefectiblemente ya estamos hablando de insuficiencia respiratoria. Entonces, más que el PAPI, debemos usar la presión arterial de oxígeno. Para eso necesitamos tener una gasometría. Y los otros elementos gasométricos que hay que evaluar son, obviamente, la acidosis, la presencia o no de acidosis y el estado del CO2. ¿Y por qué es importante evaluar el estado del CO2? Porque no olviden que en la curva de la insuficiencia respiratoria existe una primera etapa, en la curva clínica, una primera etapa de hiperventilación. La fase de hiperventilación del paciente va a concluir cuando o el paciente se resuelve el problema, o el paciente muestra signo de cansancio. Entonces el paciente puede estar hiperventilando 1, 2, 3 días y después viene el agotamiento. Una vez que pasa la etapa del agotamiento, entonces la hiperventilación se torna en hipoventilación, y la hipoventilación va a tender a que el paciente tienda a retener CO2 y a compromiso sensorio. Solamente en ese momento cuando sucede la hipercapnia por encima de 44, 45 milímetros de mercurio, entonces va el paciente a sentir la disnea. Antes no. Antes puede tener presión arterial de oxígeno baja, muy baja, pero el paciente va a negar la disnea. O sea, el preguntar al paciente acerca si tiene insuficiencia respiratoria no necesariamente debe llevarnos a no debe ser el punto para tomar decisiones. ¿Por qué? Porque el paciente siempre va a decir que está bien, y no es tan cierto. ¿Por qué? Porque puede tener una gran hipoxemia, pero la hipercapnia, que es el que parece que el que marca el más sensible a la tolerancia a la disnea, no todavía aparece. Cuando recién aparece esto, entonces ya el paciente va a decir que le falta el aire. Cuando el paciente ingresa a cánula de alto flujo, una de las técnicas que se utilizan adicionalmente a la colocación de este sistema es que se prone el paciente.
Se ha demostrado que la pronación va a mejorar un poco las zonas dorsales y va a mejorar un poco la relación de PQ del paciente, aumentando la zona de ventilación por mantenimiento de apertura de las unidades alveolares, y como esta zona está más perfundida, entonces el paciente pues va a tener una mejor intercambio gaseoso, y va a mejorar la presión arterial de oxígeno y va a mejorar la saturación, y esto va a disminuir la frecuencia. Y esto se ha visto en estos trabajos del Dr. Mahendra, en donde el prone a los pacientes después de pronar, notoriamente hay un incremento 2-3 horas luego acerca en la saturación de oxígeno. Y no solamente en la saturación de oxígeno, sino también en la presión arterial de oxígeno y en la disminución de la frecuencia respiratoria. Entonces, pronar un paciente que está con una cánula de alto flujo es beneficioso. Mejora la oxigenación, mejora la frecuencia, disminuye el trabajo respiratorio probablemente, y previene la necesidad de intubar a un paciente. ¿Qué porcentaje de pacientes son intubados o en qué rango más o menos están de los pacientes que van a alto flujo terminan siendo intubados? Es muy variable. En algunos se habla de 20, 25, otros entre 25, 30. Parece que entre 20 y 30% está el porcentaje de pacientes que después de usar el alto flujo de manera temprana pueden llegar incluso a necesitar ventilación mecánica invasiva. Entonces, es la cuarta parte, la tercera o la cuarta parte aproximadamente, lo cual nos obliga pues a poder estar atentos, y a esa población en especial, y preparándola, en ese caso sería más como un puente, y preparándola para poder hacer este otro tipo de soporte. ¿Cómo vamos a programar inicialmente la cánula de alto flujo? Hay dos elementos que hay que programar. Hay tres elementos que hay que programar. Hay que programar temperatura. Temperatura debe estar en 31 grados centígrados, máximo en 34. Hay que evitar temperaturas más allá de ello, porque si no el aire va a salir muy, muy caliente. Y el flujo, el otro es el flujo y el otro es el FIO2, que se regula con un flujómetro. Pero el flujo debe iniciarse con flujos bajos, menos de 50. Vamos a ver que ahí existe un fenómeno que se llama la injuria pulmonar inducida por la respiración espontánea, que agregada a unos flujos altos puede agravar un compromiso respiratorio. Entonces el flujo idealmente debería iniciarse con 45 litros por minuto y un FIO2 que se debe regular para que la saturación sea mayor al 95%. Cada paciente debe ser una programación diferenciada. Si nosotros vemos que 45 litros por minuto se le pregunta al paciente y el paciente nos dice que tiene dolor de cabeza, que le duele la frente, que no escucha, que hay mucho zumbido o que le molesta mucho la presión en las fosas nasales, obviamente hay que regularlo para abajo, quiere decir que le estamos dando mucho flujo. Por eso es importante la interacción con el paciente en el momento en que se va colocando y se va regulando la cantidad de flujo que necesita. Eso es que hay pacientes que van a necesitar más, pueden necesitar 50, 60 litros por minuto, porque la insuficiencia respiratoria nos toca a un paciente que está en una etapa un poco más avanzada del compromiso respiratorio y necesita más flujo. Ese paciente probablemente no sea un buen candidato para este sistema. El reposo debe ser físico y mental absoluto, la lateralización de la prolongación vigil. Y en esta diapositiva nosotros vemos cómo en estos trabajos de investigación en los cuales se analizaron cómo se debería o cómo se empezaba el uso de estos dispositivos, vemos que en la mayoría de casos, pues, como mencionamos, está por debajo de 50, por debajo de 45, incluso de 35 y 40 litros por minuto. Es diferente cuando recién inicia, cuando se usa el paciente de insuficiencia respiratoria, que cuando se usa en los otros momentos. Por ejemplo, cuando se usa en post-extubación. Post-extubación en realidad se usa menos de 45 hasta menos de 40, porque se asume de que el paciente está saliendo con una mecánica respiratoria adecuada durante el proceso del destete y no requiere mayor flujo porque ya está en proceso de recuperación. En cambio, cuando recién ingresa, probablemente la enfermedad que se sigue avanzando puede requerir más flujos en el transcurso de los minutos. Pero ¿qué tiene de importancia que el paciente requiera más flujo de 40, 45, 50? Tiene importancia porque no olvidemos que dentro de la caja torácica existen dos elementos, el elemento intrapulmonar y el elemento extrapulmonar.
elemento intrapulmonar tiene que ver con las presiones que ingresan producto del esfuerzo inspiratorio, que se genera una diferencia de presiones entre la atmósfera y el intraalveolar, y el otro elemento, que es la presión pleural, tracciona hacia afuera, permitiendo la distensión del pulmón y el ingreso del aire. Entonces hay dos elementos, el elemento intrapulmonar y el elemento pleural. ¿Qué sucede si nosotros a ese elemento intrapulmonar, en la cual el paciente ya está haciendo un gran esfuerzo, le adicionamos una presión adicional con flujo alto? Pues vamos a tener que en algunas zonas en algunas zonas pulmonares puede haber ruptura de unidades alveolares sin necesidad de que haya neumotórax. Puede aparecer neumedestina y un enfisema subcutáneo extenso, producto de un dry respiratorio muy incrementado. Esto puede ser lesivo, muy dañino, y deteriora mucho el pronóstico de un paciente que ingrese en estas condiciones a un respirador artificial, porque este paciente ya no es tributario de alto flujo. Entonces las posibilidades obviamente de prolongaciones de estancia y complicaciones son muy altas, y eso ensombrece el pronóstico. Y adicionalmente las posibilidades de poder manejar con libertad las presiones va a ser muy limitada, porque no se le va a poder poner mucha presión, porque si no podemos acarrear más barotrauma. Entonces el hecho de incrementar los flujos por encima de 50, 60 o 70 no tienen mayor asidero si ya tenemos un paciente con un esfuerzo pulmonar muy elevado. Y para esto tenemos que conocer los dispositivos. Existen algunos dispositivos, como el que mencionamos aquí, en la cual el ingreso del flujo y el ingreso del oxígeno no están regulados, porque no tienen per se, no tiene este dispositivo una forma en la cual nos pueda mencionar cuánto de flujo le estamos dando o cuánto de FIO2 le estamos dando. Acá solamente hay un mezclador, ingresa por un lado el oxígeno, por otro lado entra el flujo, se mezclan, se abre la llave del oxígeno, acá es un mezclador, y pasa al paciente. ¿En qué cantidades? En algunos centros hospitalarios con algunos recursos se puede colocar sensores de oxígeno o sensores de flujo, y podemos ver la cantidad de flujo que estamos brindando, pero eso no se puede hacer en todos sitios. Entonces nosotros podemos estar dando grandes cantidades de oxígeno, porque este oxígeno viene ya de una fuente, o grandes cantidades de flujo por encima de los 60 o 70, y vamos a producir el barotrauma que vemos en la diapositiva previa. Esta es la desventaja principal de estos sistemas casi poco ortodoxos, ¿no? Estos sistemas que no prestan mucha seguridad al momento de atender al paciente, a comparación a los comerciales, en los cuales el flujo está establecido dentro de los parámetros que se programan, y el FIO2 también, a través de un flujómetro vamos regulando la cantidad de oxígeno que se va administrando, que probablemente sea un poco más precisa que la que damos con un Venturi o con una máscara de reservorio. Entonces en estos casos puntuales, la entrega del flujo sí está más medido, y la entrega del FIO2 también está más medido, y entonces nos permite hacer un mayor acercamiento, más precisión en el manejo del paciente, ¿no? Y esto es importante. ¿Por qué? Porque nosotros, si vemos que estamos incrementando las presiones inspiratorias de oxígeno, entonces y aumentando los flujos, es porque el paciente se está deteriorando, y de ahí parte una idea de poder monitorizar, o poder en base a esto cómo vamos a monitorear o cómo vamos a dirigir el tratamiento. Y aparece este índice, uno de los índices en los cuales analiza la saturación, la presión inspiratoria de oxígeno y la frecuencia respiratoria. Notamos que la frecuencia respiratoria es inversamente proporcional al índice. Entonces, si nosotros tenemos una gran frecuencia respiratoria, el índice puede ser bajo. Si tenemos una baja frecuencia, el índice puede ser alto. Y cuando el índice es mayor de 4 o de 5, quiere decir que pues las posibilidades de que pueda el paciente llegar a un respirador artificial son menores. Pero ¿cuál es el valor, digamos, el valor
en las cuales nos puede discernir entre si es que va o no va, o que pueda deteriorarse mucho el índice con una frecuencia respiratoria. Esto es variable, porque si nosotros tenemos un paciente, por ejemplo, que tiene entre 30 y 35 respiraciones por minuto y satura 100% con 60% de FiO2, vamos a pensar de que el paciente está bien, porque los números de saturación y FiO2, de saturación sobre todo, son adecuados, pero la frecuencia respiratoria es muy elevada. Entonces, uno de los pocos alcances que tiene este índice es que nos da una visión transversal, de momento nada más, de lo que se hace el paciente, y no una lectura más horizontal en la cual nosotros podamos hacer un seguimiento, no solamente de la frecuencia, de cuánto de frecuencia está haciendo, sino cómo lo está haciendo. Si está usando los accesorios, si está usando aleteo nasal, si es que el paciente está teniendo problemas neurológicos acerca de la hipoxemia. Entonces hay una serie de elementos que este índice no nos alcanza a ofrecer y que se convierte en una limitación, pero al no haber otras herramientas con las cuales se cuenta en estos momentos, se la asume como una de las más utilizadas y en las que tenemos que tener en cuenta. En base a esto, este fluxograma, aparecido en una revista de Intensive Care, nos habla acerca de cómo vamos a monitorear la cánula de alto flujo a través del índice de ROC, a las 2 horas, a las 6 horas y a las 12 horas. A las 2 horas, si el índice de ROC es menos de 2.8, hay que intubar al paciente. Si es mayor de 5, 4.8, hay que seguir vigilando. Pero si está entre ambos, todavía necesitamos seguir evaluando cada 30 minutos y viendo los cambios. Si se ha deteriorado y está bajando por debajo de los 2.8, debajo de 3, considerar intubar, pero si está aumentando, entonces está mejor. A las 6 horas, el umbral sube a 3.4 y a las 12 horas sube a 3.8. Entonces, esto nos lleva a ver de que este índice transversal nos dice, cada vez que se evalúa cada 2, 6 o 12 horas, nos puede servir de guía para ver si es que el paciente necesita o no ventilación mecánica. Pero esto es un poco, evaluar un paciente 12 horas en una cánula de alto flujo parece mucho tiempo, si nosotros sabemos que, por ejemplo, a la hora o a las 6 horas el paciente no va a ir, no va a poder tolerar, no va a poderse superar en la cánula de alto flujo. Entonces, esto es un algoritmo muy estirado, parece, por mucho tiempo, pero es una herramienta que está ahí y que necesitamos utilizarla porque de alguna manera tenemos que monitorizar la evolución del paciente. Otro de los aspectos que hemos visto que siempre mejora y que tiene que ver mucho con con la mecánica respiratoria es la mejoría de la compliance a través de mejoría de los volúmenes y disminución de la resistencia. Esto también se ha visto en aquellos que se recuperan sobre todo cuando están saliendo del proceso agudo. Están saliendo del proceso agudo, entonces ya los pacientes están mejorando en lo que se refiere a su mecánica respiratoria. Y cuando esto sucede, ya tenemos que ir pensando en cómo retirarlo. Entonces, tenemos que tener una gasometría y tenemos que tener una clínica. Si la presión arterial de oxígeno es mayor de 70, con FiO2 menor de 50 y el pH es un pH estable, mayor de 36, y no hay compromiso o uso de músculos accesorios, ni aleteo nasal, ni tirajes, y una frecuencia respiratoria menos de 30, entonces ya debemos ir bajando de 5 en 5 el flujo, cada 3/4 o 1 hora. Y hay que ir bajando el FiO2 de tal manera de tenerlo por debajo del 50%. Si el flujo es menor a 40 litros por minuto y el FiO2 es menor a 50%, entonces hay que pensar ya poner una máscara de reservorio y una cánula binasal, tratando de mantener la saturación mayor o igual a 95%. Esto nos va a asegurar de que el paciente pueda tener un traspaso, un tránsito adecuado de la cánula de alto flujo a otros dispositivos de menos flujo. Y así como nos hemos revisado de que cuáles son las formas en que debe ingresar el paciente, también tenemos que darnos cuenta que la mayor limitación de las cánulas de alto flujo es justamente su uso excesivo. Si nosotros no notamos el momento preciso en el cual el paciente ya no se beneficia de estos sistemas, sino más bien se está volviendo tóxico, entonces las probabilidades de mortalidad del paciente se van a incrementar notablemente. El uso no monitorizado
el sobreuso de flujos, el excesivo uso de fracción inspiratoria de oxígeno va a llevar a lesiones por sustancias oxidantes, va a producir atelectasias por denitrogenación, y va a producir a largo plazo la mortalidad de ese paciente. Porque cuando el paciente llegue a una unidad de cuidados intensivos con mucho tiempo de haber usado el alto flujo, entonces probablemente ya estamos pensando en una fase fibroproliferativa del distrés, con un patrón restrictivo, presiones altas, volúmenes bajos, sin posibilidades de protección pulmonar, y ese paciente lo más probable es que termine falleciendo. Entonces el cáncer de alto flujo desde ese punto de vista no se manifiesta como una herramienta útil, sino más bien de riesgo, y hay que saberla ponderar en su momento para evitar este tipo de complicaciones. En conclusión, estos dispositivos son útiles ante la escasez de otras formas de apoyo a los muchos pacientes que hay. Este sistema debe ser usado tempranamente en pacientes seleccionados. Hay que monitorizar el avance de la evolución de los pacientes. Hay que darnos cuenta de que los elementos que tenemos que evaluar son clínicos, en primer lugar, gasométricos y de imágenes. Hay que tener en cuenta que el alto flujo solamente forma parte de un grupo de terapia, que también usted tiene que darse cuenta de los balances, el control de la temperatura, el control de la inflamación, entonces la protección renal. Entonces todos estos elementos nos van a servir para monitorizar la evolución del paciente, pero cuando nos abocamos específicamente al cáncer de alto flujo, tenemos que abocarnos al índice de ROC, a la mecánica respiratoria, los valores gasométricos, y el retiro progresivo del paciente de este soporte va a ser una cosa paulatina, y de ahí debe pasar a un sistema de bajo flujo. Pero también cuando esto ya se está saliendo del contexto y el paciente no lo está tolerando o está avanzando irremediablemente a la falla respiratoria, entonces tenemos que no sirve solamente como un puente hasta que consigamos un ambiente con profesionales y equipos para poder dar otro sistema de apoyo. Muy bien, muchas gracias. Esa era toda la presentación. Muy bien, buenas tardes con todos. Es un placer poder compartir principalmente conceptos de experiencia en la implementación de sistemas de alto flujo, principalmente en un hospital de académico, hospital docente, que es el Hospital Cayetano Heredia, pero también algunos aspectos vividos en esta pandemia desde el punto de vista de la implementación en regiones que tuvimos la oportunidad. Yo me voy a referir en esta oportunidad al contexto de uso de alto flujo en pandemia. No voy a hablar de la parte de alto flujo que corresponde a la parte previa en pandemia, que sabemos que comenzó muy bien su implementación en las UCIs en el manejo de destete de pacientes, ¿no? Pero para ponernos en contexto, hablar de implementación de alto flujo no es necesariamente simplemente conocer el ventilador y los parámetros, sino el contexto en general en el que lo implementamos, ¿no? Para seguridad legal del colega y para también un manejo adecuado con la selección adecuada del paciente. Y para poder determinar eso, vamos desde lo que es el conocimiento de la alerta roja, que probablemente muchos de ustedes no deben haber, digamos, tenido conocimiento de esto porque no se ha difundido quizás de la manera apropiada, pero estamos en alerta roja en el hospital mediante una resolución ministerial, y eso apoya en el sentido de poder hacer redistribución de recursos humanos y una serie de medidas para poder afrontar mejor esta pandemia. Los lineamientos los menciono porque en esos lineamientos se habla de lo que se llama triaje terciario. Todo el mundo conoce el triaje primario que se hace en desastres, el triaje secundario que se hace en las salas de emergencia antes de ingresar un paciente, pero el triaje terciario es aquel que se hace en el paciente crítico cuando no hay suficientes camas y yo tengo que definir a dónde va, si a un manejo totalmente curativo o si el paciente de pronto tiene criterios en donde ya lamentablemente sus posibilidades de recuperación son muy bajas, ¿no? Y conocer también, no solamente eso, sino los procesos de atención del COVID. Hoy los pacientes, como bien lo ha dicho el colega que me ha precedido,
llegan muy tarde. Y yo puedo tener un paciente que de inicio puede verse enfrentado a la necesidad de requerir alto flujo sin haber estado en algún otro establecimiento de salud y venir directamente desde la casa, desde domicilio, por haber recibido tratamientos de pronto no tan asertivos, ¿no? El triaje terciario es algo que se sabe desde el 2014. Hay consideraciones éticas para ello, y para el COVID también hay una guía que ha salido en el 2020 que es importante tener la acotación. Desde luego, los recursos limitados que se han dispuesto para manejar esta pandemia nos ponen en vulnerabilidad. Y es justamente eso lo que también afecta a la implementación de alto flujo, porque, colegas, es muy complicado disponer de este sistema que requiere una logística importante en la disponibilidad de oxígeno. Yo no puedo simplemente conectar en un ambiente de 20 camas de la nada si no me aseguro que tengo un sistema de disponibilidad de oxígeno con criogénico, tanque criogénico, o una planta, o un generador de más de 300 litros por minuto, porque de lo contrario bajará el flujo de los demás pacientes y afectará la atención del hospital. Entonces, hay aspectos importantes. Esto del triaje es sumamente importante porque el no tener camas UCI, que definitivamente fue un problema que todos afrontamos, generó la necesidad de implementar este tipo de sistema, pero no a todos. Por eso es que hablo de resoluciones directorales de hospitales en donde se implementaron sistemas de triaje y hasta de scores. En el hospital donde trabajo tuvimos la oportunidad de implementar lo que está recomendado, porque no se puede pretender que la decisión tan importante de un paciente crítico, habiendo camas limitadas, dependa del jefe o de una persona. Tiene que ser de un comité o mínimamente de un equipo médico que tome la decisión, y por la salud mental y legal, seguridad del personal, debe ser así. Y obviamente estos sistemas, ¿no?, también se pusieron en áreas de expansión, es decir, ambientes de hospitalización temporal que no estaban necesariamente condicionados para ello. Y entonces es importante tener en cuenta que este sistema de alto flujo se utilizaron en esos ambientes, de lo cual tuve bastante experiencia poder estar ahí. También se utilizaron en UCI, pero era lo menor para destete, porque obviamente las UCIs estaban restringidas prácticamente a ventilación invasiva. Entonces, cuando hablamos de estos procesos del COVID, permítame solamente unos minutos tener en cuenta esta cadena de 10 pasos o 10 procesos que engloban el manejo del COVID, pasando por una organización y servicios de emergencia que tiene que tener un sistema de comando. Hay ISOs que establecen eso. Y como les dije, el paso 9 que ustedes ven hacia la derecha, destinado a las camas de alto flujo, camas UCI y obviamente también tratamiento paliativo, ¿no? Debe pasar necesariamente por esos pasos, pero muchas veces puede pasar directamente al hospital y directamente al alto flujo, precisamente cuando estos pacientes en la etapa 2, 3 de la transmisión y la contención en el ambiente de COVID leve, que es educación y atención domiciliaria, se complica, y lamentablemente el uso, por ejemplo, de corticoides en la primera semana, el no tener la disponibilidad de oxígeno, hace de que a veces lleguen muy tarde, ¿no? Entonces ahora el concepto de tener oxígeno fuera del hospital se ha vuelto una prácticamente necesidad, y muchos países lo han logrado implementar con la logística adecuada. En el país nuestro esto fue limitante, y lamentablemente, sabiendo que era necesario armar ambientes de oxigenación temporal, en Lima se pudieron implementar 3, en el Cono Norte, por ejemplo, para pacientes leves, más no así para mayor, digamos, severidad de casos. Entonces el COVID moderado, que es justamente la indicación de este tipo de sistema, que como bien se ha dicho no es la panacea, sino evidentemente es una alternativa frente a la falta de camas UCI, y obviamente en el paciente bien seleccionado podemos tener hasta un 50% de éxito. Es importante tener acotación que esa es la tendencia, ¿no? Que vamos a tener ambientes le llamamos COT o centros de oxigenación temporal, que pueden ayudar a manejar prehospitalaria a este paciente para evitar
que lleguen a esta necesidad de requerir estas camas de alto flujo, ¿no? Teniendo en cuenta esto, los criterios de ingreso para alto flujo y UCI ya se volvieron importantemente definidos por la ética, ¿no? Pasar pacientes jóvenes no era solo la indicación. Pacientes mayores de 50 años, adultos mayores, con un rol importante en la sociedad, también fue algo importante que se tuvo que ver para la selección de pacientes, inclusive de alto flujo, porque teníamos listas de espera de UCI de 25 a 35 pacientes y listas de espera de alto flujo de entre 15 a 20 pacientes. La asignación de los recursos médicos en pandemia definitivamente es limitado y ello requiere maximizar los beneficios frente a estos recursos limitados, tener el concepto de equidad, ¿no? Tener la priorización, ¿no? Y siempre el consenso de que el poder de una persona no debería determinar quién vive o muere, ¿no? Evidentemente es un comité, esto está recomendado, y siempre lo recalco porque el tener una cama de alto flujo ahora se ha vuelto tan valiosa como el tener una cama UCI, y obviamente pasa por un sistema de triaje. Desde el 2014, como le muestro en esta lámina, ya se habla de tener sistemas de triaje que pasan, como estoy graficando aquí, sacado de esta revista, CHES, desde la parte clínica en las unidades de cuidados intensivos, en las áreas críticas que están funcionando de cuidados intensivos, las salas de emergencia, las salas de hospitalización temporal, ¿no? Pasa por los administradores el tener el seguimiento del triaje adecuado y finalmente a nivel central, ¿no? Una centralización de información que definitivamente en nuestro país está en vías de implementación, pero sí que es importante tenerlo para futuras pandemias y futuras olas que definitivamente pueden tener. ¿Es importante tener estos conceptos para el manejo y la implementación de alto flujo? Por supuesto, porque a veces, como la lámina que les muestro aquí, consideramos que el triaje solo se da al inicio, con criterios de ingreso, alta, priorización, scores, y no nos fijamos en el punto 5 de esta lámina, tremendamente importante. ¿Por qué? Porque cuando el paciente ya ingresó a una sala de alto flujo, a una sala de UCI, yo tengo que definir dentro de las 72 horas si ese paciente está yendo bien, si realmente la terapia que le hemos implementado, en este caso, lo que se ha hablado, el flujo indicado, el FIO2 indicado, si ha sido suficiente, porque si el paciente lamentablemente fracasa, no tiene otra opción más que ir a una cama UCI. Pero si no tenemos esa cama UCI, lamentablemente entramos en el concepto de dilema ético en donde el comité tiene que definir si vamos a continuar con un sistema que no le hace beneficio al paciente. Y eso es importante tocarlo porque a eso nos enfrentamos. Pero ahí están las medidas de evidencia que se tiene, la experiencia en otros países, esta guía de triaje COVID en 2020, que nos ayuda sin duda a tener algunos conceptos clave. Y como vuelvo a recalcar, el triaje es sumamente importante para seleccionar bien al paciente. Pacientes con más de 14 días, pacientes que lamentablemente con máscara de reservorio saturan menos del 80%, las posibilidades de que ese paciente sea recuperado con una cánula de alto flujo o en UCI inclusive es muy complicado. Y eso es a lo que nos enfrentamos. Definitivamente estos criterios que ustedes conocen y todos conocemos de la 1 a la 4, se volvieron realmente insuficientes para poder definir quién ingresaba o no, inclusive a las salas de alto flujo. Y ahora se conoce este resumen propuesto por la CEMISIUN, en donde consideramos los recursos que uno dispone, los planes de contingencia, que son muy particulares, inclusive dentro del país. Yo no puedo generalizar, es muy diferente la realidad que tiene cada región. Tengo que considerar también el tipo de persona, la priorización bajo scores y obviamente el principio de justicia. Que han habido pacientes recomendados que ingresaban a las unidades de cuidados intensivos, por supuesto que han habido. De hecho, el personal de salud era priorizado, pero también no pueden ser todos. Prime el principio de justicia. Ahí entra a tallar el comité de ética. Como les decía, estamos y seguimos en alerta roja desde abril del 2020 y eso permite, y eso yo les pido que lo revisen, porque legalmente les ayuda a tomar ciertas consideraciones que están descritas aquí en estos lineamientos todavía activos
en donde el lineamiento 5 determina efectuar un triaje terciario, efectivo y aspectos éticos para el manejo de pacientes críticos. Y ahí, colegas, ustedes tienen que colgarse legalmente para poder hacer las implementaciones que sean necesarias en su hospital. Llámese uso de ambientes de alto flujo, llámese scores, ¿no? Y selección adecuada de pacientes. Esto es algo muy importante a tener en consideración porque hay que protegerse legalmente. ¿Qué hicimos en el Hospital Cayetano Heredia? En el Hospital Cayetano Heredia lo que hicimos fue, en base a la data de la primera ola, hicimos la validación de un score COVID basado en varios factores, ¿no? Y lo aprobamos, y este score lo validamos para ver quién tenía, digamos, menores posibilidades de fallecer y mayores posibilidades de recuperarse. O sea, aquel que tenía este score por encima de 7, determinamos de que tenía más chance de sobrevida. Y esto es lo que nos piden justamente estas guías que les he mencionado de triaje en desastres y en pandemia, ¿no? Tener scores que nos permitan definir qué pacientes pueden ingresar. Vuelvo a repetir, el trabajo fuerte en esta pandemia ha sido en la UCI, pero definitivamente fuera de las UCIs ha sido un desafío. Y ahí es donde aplicamos ese score validado para nuestro hospital, que puede ser que en otro hospital no surta la misma respuesta. Y teníamos ahí algo importante: tiempo de hospitalización, tiempo de enfermedad, frecuencia respiratoria, punto de corte de 25 o no 30, y teníamos definitivamente la saturación, frecuencia cardíaca, estado mental, si tenía o no una enfermedad, inclusive como predictores, ¿no? Esto, la fuente, como digo, es la estadística que tuvimos en la UCI primera ola, y en base a eso se construyó este score. Muchos dirán, pero la segunda ola fue diferente. Por supuesto que fue diferente, pero teníamos que utilizar una herramienta. Esto se construyó entre noviembre, justamente octubre, antes de llegar a de la segunda ola, ¿no? Y en base a ese score nosotros definíamos dónde ingresábamos los pacientes. Los pacientes que tenían el score por encima de 7 a 14 iban definitivamente al ambiente del modular, en donde teníamos unas camas implementadas para alto flujo que en su peor momento llegaron a ser 36, llegando luego a sincerar la cifra por la logística que teníamos a 25, y camas de UCI que en algún momento llegaron a 31 y que sincerado en lo que podíamos manejar era 26. Entonces, todos estos aspectos contribuyeron a esto, que es manejar pacientes en base a un score. Y como pueden ver aquí, comenzamos con el criterio de hipoxemia o hipoxemia punto de corte, podemos discutirlo, pero para nosotros en nuestro hospital 90%, que es lo que proponía la OMS, ya era tarde. Así que subimos un punto el nivel a 93 y 95 con frecuencia respiratoria más de 95. Evidentemente, las primeras semanas de diciembre no fue fácil porque venían pacientes, como ya se ha mencionado, muy complicados y muy tardíamente. Posteriormente ya comenzamos a tener esto, ¿no? Y ordenar esto en un hospital también fue bastante complicado. No se logró en su totalidad, pero es una herramienta que ayuda definitivamente a ordenar a todo el personal médico no intensivista que se vio obligado a atender a estos pacientes. Y como ven, utilizamos el sistema de triaje en el área de alto flujo, en el área de hospitalización, en el área de hecho trauma implementada dentro del ambiente del modular. Todo esto, incluyendo el comité de ética, todo esto que les comento, está en el hospital, del cual les hablo, normado a través de resoluciones directorales. Como ustedes pueden transparentar aquí, se puede transparentar la resolución directoral que determine el comité de ética para el manejo de estos pacientes, ¿no? En la primera ola, tuve la oportunidad de manejar alto flujo con equipos conformados que tiene la denominación de equipo médico de emergencia Irak, así lo pueden encontrar ustedes en las páginas de la OMS, y utilizamos por primera vez en Huánuco estas escafandras que, como ustedes pueden ver en la foto, eran conectadas directamente a balones de oxígeno a través del sistema Venturi. A través del Instituto Nacional de Salud y la UNI, la Universidad Nacional de Ingeniería, se pudieron conocer estos sistemas y aprobarlos.
Es así que ya en Huánuco los comenzamos a utilizar con una experiencia bastante aceptable. No fue sostenida porque no teníamos suficiente cantidad de recursos humanos. Yo estuve viendo este tema hasta el mes de agosto, la mitad de agosto. Después de ahí dejé el ministerio y hasta donde yo supe no se pudo continuar. Pero sí tuvimos una experiencia yo misma manejando a los pacientes, inclusive con cierto grado de obesidad, respondían a estos sistemas y evitaba el que fueran reportados para camas UCI, porque en regiones el tema era problemático realmente, ¿no? Entonces aquí rompimos un esquema, el esquema de que el sistema de alto flujo, lo que es ventilación no invasiva, era solo para destete o en todo caso para casos leves. Rompimos ese esquema por la necesidad. ¿Cuál fue la diferencia con respecto a Lima, no? Yo llegué con esta información y este background al Hospital Cayetano Heredia, pero no era lo mismo. ¿Por qué? Porque primero, esto era de la primera ola. Segundo, estos pacientes llegaban muy tempranamente al establecimiento de salud en la región, cosa que no pasaba en Lima. Entonces, el paciente de Lima, cuando yo intentaba ponerle este sistema, no iba muy bien, que digamos. Y de hecho, los pacientes, al ser expuestos a otros sistemas que también voy a mencionar aquí en Guairachi, pues lamentablemente ya se acostumbraban a un sistema muy alto de flujo que no era el adecuado. Ya lo he puesto muy bien en quien me ha precedido, y era un, digamos, encubridor del deterioro de pacientes. Si yo tuviera que resumir, digamos, en 10 puntos, cómo es que se ha ido teniendo las mejoras de este sistema de implementación de alto flujo, ya les he dado más o menos el contexto bajo el cual uno legalmente y el contexto, digamos, normativo bajo el cual uno lo puede implementar. Tenemos que primero garantizar una fuente de oxígeno. Hoy por hoy, cuando se habla de alto flujo, todos que se entusiasmaron mucho en implementarlo, pero ojo, cuidado, la limitante es si usted tiene una fuente efectiva y suficiente de oxígeno, y eso es justamente lo que nos falta todavía. Nos faltan algunas plantas de oxígeno, nos faltan algunos generadores. Esto es un sistema eléctrico también, estos generadores que se utilizan para dar, digamos, el soporte en oxígeno requieren energía eléctrica, y esto va de la mano también con los sistemas de alto flujo. Entonces, mucho cuidado. Si usted va a implementar un sistema de alto flujo, tiene que tener garantizado una cantidad suficiente de oxígeno de acuerdo al número de camas que va a implementar. De lo contrario, no es tan simple como, ok, vamos a abrir una unidad y vamos a colocarlo alto flujo. No es así, hay que tener esa expertise. Lo segundo es, debemos saber cuál es la capacidad resolutiva que va a tener el área de hospitalización temporal. Aquí les muestro una propuesta de semaforización de escenarios que podemos tener en ambientes de oxigenación temporal prehospitalaria. Lo lógico y lo adecuado, dada la limitación de los recursos humanos especializados, tanto médicos como enfermeras, es utilizar estos sistemas o estas, digamos, espacios de oxigenación temporal con dispositivos de baja complejidad, cánulas, digamos, simples, binasales de oxígeno, y a lo más algunos pacientes que están en la franja amarilla de máscara de reservorio hasta que tenga camas en el hospital, como una especie de contención hospitalaria. Pero si yo quiero implementar un sistema de alto flujo fuera de un hospital, cuidado, porque yo necesito tener a la UCI cerca, por la sencilla razón de que tengo que definir, como ya se ha dicho también en esta capacitación, el momento exacto en el cual el paciente fracasa para, si tengo cama, poderlos desplazar. La realidad que hemos vivido ha sido muy dura. No hemos tenido esa oportunidad y los pacientes se han quedado muchas veces unidos a este sistema porque no había la disponibilidad de camas UCI. Pero cuando usted tenga que implementar esto en áreas fuera del hospital, por ejemplo, ahí vemos en la franja roja, podemos llegar hasta requerimientos de más de 325 litros por minuto, y eso obliga a tener generadores o concentradores de gran cantidad o plantas pequeñas de oxígeno que permitan la distribución segura de este dispositivo. Entonces, en el punto 1 y punto 2, veamos la capacidad resolutiva, veamos la disponibilidad de oxígeno antes de definir si usted está en capacidad de poder manejar este tipo de pacientes.
Lo tercero, los criterios de ingreso. Y yo diría lo siguiente, hasta un 20-30% de los pacientes con insuficiencia respiratoria que tenían criterios hasta ventilación invasiva, sistema de alto flujo, que lo defino como SAF, o sin criterios inclusive porque venían muy tarde, muy tarde, más de 15 días de enfermedad, pueden responder, no todo está dicho, pero el porcentaje de éxito es bajo, ¿no? Si no selecciono. Pero ¿qué pasa si yo selecciono bien a mi paciente? Si yo determino criterios de ingreso para manejo curativo y no apelativo, puedo elevar ese porcentaje hasta el 50%. ¿Cuál es mi fuente de información? La observación hospital general en el ambiente de hospitalización temporal, ¿no? Que tiene una fuente externa de oxígeno, la cual la llenaban. Ojo, ¿cuál era el riesgo? Todos los días se tenía que llenar eso y obviamente estaba sujeto a retrasos. Tuvimos 2 momentos muy riesgosos en los cuales hubo retraso de la llegada. Ustedes se imaginan tener a 25 pacientes de alto flujo, 30 pacientes de UCI alimentados y que en ese momento esa fuente de oxígeno llegara con retraso. Entonces, esos son aspectos que tenemos que ponernos a discutir inclusive antes de la parte de la implementación de esto, ¿no? Lo cuarto es sectorizar. Lo que se recomienda es que tengan ustedes a todos sus pacientes en una misma área. Yo soy testigo de algunos hospitales que lamentablemente por cuestiones logísticas, diferentes motivos, tienen a los pacientes separados en diferentes áreas. Esto no es lo ideal, esto no es adecuado, son pacientes críticos y necesitan tener un área específica en donde se tenga un mejor control. Aprovecho la foto para mostrar parte de la unidad de alto flujo del Hospital Cayetano Heredia, en donde comenzamos con Guairachi, pasamos por otros sistemas de distribución de alto flujo y finalmente desplazamos estos ventiladores que permitían tener un control estricto de flujo y un control estricto del FiO2 y de esa manera mejorar o de alguna manera optimizar la atención de nuestros pacientes. Es importante sectorizar, sobre todo cuando comienzan a aumentar los casos. Transparento este cuadro en donde pueden ustedes ver cuál ha sido la evolución de las camas críticas, y aquí hablamos de camas críticas al alto flujo, las de UCI y las de shock trauma, que estuvieron totalmente abarrotadas, y vemos que comenzamos en septiembre con tan solo 9 camas de alto flujo, para luego ir progresivamente, y se ve el punto de corte en diciembre, donde comenzó formalmente la segunda ola, y llegamos en el mes de marzo hasta 36 pacientes de alto flujo, ¿no? Como ustedes pueden ver, la capacidad de respuesta y la cantidad de oxígeno que necesitamos voló, ¿no? O sea, en sentido literal, y obviamente fue llamada de atención desde el ministerio, porque obviamente el hospital consumía una cantidad impresionante de oxígeno, por encima inclusive de otros hospitales que supuestamente eran los que deberían tener la mayor cantidad, pero eso fue por la capacidad de respuesta que se tuvo, ¿no? La sobresaturación que llegó hasta 180%. El quinto paso es seleccionar bien el equipo, ¿no? Y para el tipo de paciente. El Guairachi salvó vidas, sí, pero tiene ventajas y desventajas. Es un equipo de rescate. El cuadro lo he elaborado a título personal y quiero comentarlo como tal. Para mí es un equipo de rescate que tiene bastante uso cuando no tengo una disponibilidad de una cama UCI, cuando no tengo otro equipo de alto flujo y evidentemente la recomendación es que no deberíamos utilizarlo más de 6 horas por la sencilla razón, y todos sabemos la toxicidad de oxígeno. Si no puedo regular bien el FiO2, más de 6 horas me genera radicales libres, y por eso debería limitarse, y así lo pusimos en las guías que generamos. Es fácil de operar, pero necesita, para poder ver cuánto de aporte de oxígeno le estoy dando, de un equipo y de una persona que lo mida, ¿sí? Y eso no necesariamente se tiene. Hay problemas de seguridad, yo no puedo saber exactamente de manera automatizada cuánto le estoy entregando al paciente de FiO2 y de flujo, y como ya se ha dicho, puede enmascarar los síntomas de gravedad en los pacientes COVID grave, y obviamente internamente el paciente se está complicando, hay progresión de la enfermedad, pero como se ha dicho aquí, la saturación está perfecta, y esto lamentablemente me genera que el paciente progresivamente vaya teniendo mayor trabajo respiratorio y me encubre síntomas. Por eso es que no se le prefiere, y si se utiliza como rescate, poco tiempo. También hemos utilizado este otro sistema, el Go2Me, el Bortran. Es un equipo también de rescate,
¿no? Para los pacientes que no tienen accesibilidad o disponibilidad de cama UCI, este se puede utilizar un poco más. ¿Por qué? Porque yo puedo regular el FIO2 de 50 a 100 y este sistema solo da hasta 40 litros por minuto. Por lo menos tengo la seguridad de que no pasa por encima de 40. Pero como ya han aprendido en estas charlas, uno calcula inclusive la cantidad de flujo que le puede dar al paciente para evitar la toxicidad, ¿no? Y obviamente esto constituye también una limitante, aunque es mejor que el sistema de Boirachi. Finalmente, el Norden, no quiero hacer propaganda, sino lo notifico porque este fue el tipo de ventilador que se distribuyó a nivel nacional. Es un ventilador que es bueno para la parte no invasiva y de SAF. No tuvimos necesariamente una experiencia, digamos, muy favorable para lo que es síndrome de estrés grave, ¿no? Lo recomendamos para los leves y para este tipo de usos, ¿no? Lo bueno es que puedo regular el flujo entre 10 a 50 en manera automatizada, requiere de un sistema eléctrico y obviamente permite un mayor control, tiene alarmas y obviamente esto ayuda mucho a la seguridad del paciente. El sexto, hay que protocolizar, es decir, no solamente nos debemos guiar de la gran información que existe a nivel internacional o que pueden tener inclusive otros hospitales, ¿no? No es lo mismo la seguridad social que un hospital en el Ministerio de Salud, eso lo sabemos. Entonces hay que protocolizar. Y eso fue lo que hicimos nosotros. Protocolizamos el manejo que tuvimos después de la experiencia desde julio y lo publicamos y eso ya lo tenemos dentro de nuestro hospital para el manejo de alto flujo, sobre todo en áreas críticas fuera de la UCI. El sexto punto, selección adecuada del paciente. Aquí incido mucho en la parte de tratamiento curativo. Puntos de corte de saturación mucho mayores de 90, 93 y 95, si tenemos frecuencia respiratoria más de 25. Paciente con 30, más de 30, ya es un paciente muy lesionado. Es una expresión de lesión pulmonar bastante severa. Obviamente nosotros se armó un drive en una nube, digamos, de reporte de pacientes y obviamente también era parte de los criterios que tomamos en cuenta. El score que les digo que hicimos también ayudó mucho y el PAFI, punto de corte, que al inicio también era discutible, los pacientes llegaban con PAFI menos de 100, ¿no? Y ya la posibilidad de recuperación con alto flujo era muy baja y soy muy enfática en decir, era la alternativa que teníamos. El tiempo de espera de una cama UCI para nosotros podía oscilar entre 2, inclusive 4 días. Entonces, y si el paciente lamentablemente llegaba al tercer día de una lista de espera, pero tenía otro que tenía criterios, digamos, de mayor recuperabilidad, lamentablemente ya ese paciente no ingresaba a la sala de cuidados. Ese es algo duro y les comento porque forma parte de la realidad. Por eso insisto en tener los documentos normativos y la seguridad legal a través de información que les permita trabajar con seguridad. Un criterio fuerte fue el PAFI menos de 200 si había disponibilidad, ojo, no de cama de alto flujo, pero muchas veces no había ni siquiera camas de alto flujo, ¿no? Entonces el PAFI, punto de corte que tuvimos ahí fue menos de 150 y probablemente muchos de mis colegas inclusive apostaban por menos porque era como llegaban los pacientes, pero en la práctica, cuando veíamos el desenlace, no teníamos buenos resultados, ¿no? El tratamiento apelativo solo cuando teníamos disponibles insumos y suficientes y la demanda de esa lista de espera tremenda ya se haya cubierto. Eso no llegó. Por lo tanto, el tratamiento paliativo nosotros no lo recomendábamos, sobre todo lo pusimos claramente en la guía para poder dar chance a tratamientos curativos en los pacientes que llegaban con enfermedad bastante, digamos, temprana, pero severa, ¿no? Un score para nosotros menos de 4 implicaba pues una afectación importante, eran pacientes con enfermedades tiempo mayor de 14 días, saturación por debajo de 85 con máscara de reservorio, frecuencia respiratoria más de 30, mucho trabajo respiratorio. Si tenía que seleccionar, evidentemente esos pacientes no eran los mejores candidatos y ahí es donde viene el comité de ética y por eso pongo ahí bien claro los principios de ética, porque la decisión, reitero, no la puede tomar un solo médico. Tiene que haber un equipo, mínimo 2, 3 personas con capacidad para tomar decisiones y evitar los problemas no solamente de salud mental que van a haber, desde luego, por el tema de decisión
sino también legales. Contraindicaciones, era evidente que no íbamos a utilizar esto en pacientes con alteración mental, agitación psicomotriz, o una escala como en o menos de 13, pacientes con sangrado activo, y ojo, para nosotros, de nuestra experiencia, ¿no? Pacientes que en la primera hora de colocar el sistema lo rechaza, le generaba disconfort o mayor hipoxemia. Definitivamente esos pacientes no eran los candidatos y estaba contraindicado utilizar ello, y eso obligaba definitivamente a determinar fracaso y si había disponibilidad de cama UCI, pasarlo a la UCI si tenía indicación. Sobre la selección de pacientes también tuvimos que hacer hincapié qué pasaba cuando la sobredemanda era mayor. Ahí nos poníamos más rígidos en los criterios de ingreso y lo poníamos así, ¿no? Paciente con tiempo de enfermedad menor de 14 días, paciente que estando en pronovigil con una máscara de reservorio no mejoraba la saturación, pacientes en lista espera menos de 3 días, porque más de 3 días la posibilidad de recuperación era menor, y comenzamos inclusive a demanda extrema, ¿no? Entonces ahí ya entraba a tallar el comité de ética y hasta la misma dirección del hospital. Entonces, como ustedes ven, teníamos alternativas para diferentes condiciones, para dar la seguridad al médico de hacer las cosas de la mejor manera en medio de tanta necesidad. Octavo punto, las condiciones generales de la logística, tener un sistema eléctrico de backup, obviamente un grupo electrógeno es harto importante, saber los puntos de hospitalización adecuados, saber cuántos son la capacidad, y no improvisar, ¿no? No colocar más puntos solo porque tengo el dispositivo y me alquilo el ventilador, ¿no? Se llegó al extremo inclusive de decir, y eso obviamente rápidamente fue cortado, de decirle al familiar, si usted tiene el poder adquisitivo de conseguir el equipo y conseguir el ventilador, que se haga. Y eso no debería hacerse, porque primero se tiene que ver el recurso humano con el que cuento, el recurso logístico. Puedo generar una recarga eléctrica, puedo generar una caída de presión de oxígeno en su hospital. Entonces, esto es algo importante que nace de la experiencia de lo que vivimos nosotros. Punto noveno, el destete del sistema de alto flujo. Los puntos de corte pueden variar, pero aquí tuvimos que tomar decisiones en función al momento de la pandemia, ¿sí? Entonces, los PAFIs, que si bien es cierto, muchos colegas pueden estar de pronto no tan de acuerdo con ello, fueron tomados de la siguiente manera. Para nosotros un PAFI menos de 150 a las 48 horas determinaba criterio de refractariedad y por lo tanto darle prioridad en esa lista de espera de UCI. PAFIs con mejoría del 60%, entre 150 y 180, obligaban a mantener el sistema. Si yo tuviera cama UCI, ese paciente ingresaba a UCI, pero no la tenía. Entonces teníamos que tomar puntos de corte y decisiones muy prácticas para médicos no intensivistas que manejaban áreas críticas, y que obviamente se convirtieron en héroes dentro de toda esta pandemia por afrontar algo en lo cual ellos no habían sido capacitados, y particularmente en el hospital hubo una fuerte responsabilidad por parte de ellos, ¿no? Cuando teníamos que utilizar CPAP, lo alternamos con con el sistema de alto flujo binasal. Esa era, digamos, la alternativa. No se pudo lograr en muchas oportunidades por los recursos logísticos, pero obviamente eso está en implementación. El PAFI más de 180 a las 48 horas de manejo para nosotros indicaba que el paciente ya estaba yendo de una manera por buena ruta, y nos obligaba a comenzar a bajar primero el FIO2 y luego el flujo. El FIO2 de 60 hasta 35, en el caso que dispusiéramos de estos ventiladores para el sistema de alto flujo. En caso de no disponerlo, como ahí lo colocamos, evidentemente buscábamos alternar con máscara Venturi, es decir, nos aventurábamos a retirar el sistema de alto flujo y ponerle un Venturi, o en el caso del hospital, muchas veces por una máscara de reservorio. El retiro se hacía lentamente, se hacía el switch a máscara de reservorio o máscara Venturi, y progresivamente se iba reduciendo de acuerdo a la clínica el oxígeno. Si el PAFI era más de 200 después de 48 horas, ahí sí se indicaba el retiro, porque había mucha lista de espera para los pacientes de alto flujo y se probaba. Habían fracasos al destete alto flujo, sí, no eran muchos, pero como todos eran manejados en una misma área, era mucho más fácil detectarlo.
Definitivamente el tener un sistema de gasometría nos ayudaba mucho, no era, digamos, siempre disponerlo todo el tiempo, pero sí la mayoría, ¿no? El paciente debería cumplir los criterios de mantener una saturación por encima de 94, reducción del trabajo respiratorio con una frecuencia respiratoria menos de 25 era el más importante criterio que teníamos nosotros, y si lo podíamos confirmar con una gasometría, se triangulaba, digamos, nuestros criterios prácticos y rápidos, porque recordemos que estas salas eran manejadas por personal que había sido introducido a la medicina crítica desde julio y desde abril para el caso del hospital modular, ¿no? Que se armó ahí toda una logística propia para el manejo de estos pacientes. Siempre se me recordaba que el criterio de alta también es principalmente de clínico y se apoyaba sobre la saturación y sobre todo la gasometría arterial. Finalmente, si no disponíamos de una cama UCI, no retrasábamos el ingreso, el paciente que tenía pues criterios de fracaso, o sea, si había cama UCI entraba, pero como no había, teníamos que tener toda esta guía implementada para poder manejar estos pacientes que se quedaban fuera de la UCI y eran manejados en diferentes áreas críticas. Sin duda, esta experiencia de implementación ha sido muy aleccionadora. Sin duda ha sido uno de los retos más grandes que ha afrontado no solamente el personal de cuidados intensivos, sino también personal que, como he dicho, se ha visto afrontado a esta realidad. Yo creo que hay mucho más por definir, pero si yo tuviera que concluir algo es: el sistema de alto flujo sirve. Segundo, tengo que tener una disponibilidad fuerte en fuente de oxígeno, de lo contrario no voy a poder dar la talla en una capacidad resolutiva adecuada. Tercero, tener criterios de ingreso y seleccionar bien al paciente y seleccionar también los equipos con los cuales voy a trabajar. Y el cuarto, el recurso humano. Sin recurso humano capacitado y estos preliminares, poco o nada voy a poder alcanzar de éxito en la implementación de este sistema.